Ahora quiero que hablemos un poquito de la resurrección. La resurrección. O tal vez mejor, resurrecciones. Resurrecciones. El Antiguo Testamento enseña que los muertos resucitarán. ¿Alguien conoce algún pasaje del Antiguo Testamento que enseñe que habrá resurrección de muertos? Bueno, Daniel 12, lindo pasaje, muy bien. Daniel 12. Daniel 12 habla allí, ya que se menciona este texto, vamos a buscarlo. Daniel capítulo 12. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está el versículo. ¿Qué deducen los amilenaristas de ese versículo? Si alguien ha leído algo de esto. Muy bien, que habrá una resurrección universal. Yo veo que aquí muchos a lo mejor tienen un comentario que yo escribí que se llama Daniel y el reino mesiánico, pero los que lo tienen creo que no se lo han leído. Cuando vaya a vuestra casa voy a ver cuánto de polvo tiene. El amilenarista entiende, interpreta, deduce de ese versículo que habrá una resurrección universal. ¿Alguien me puede explicar por qué esa interpretación no es correcta? Basado en ese versículo, que no me busque otro, basado en ese versículo. A ver, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué dice el texto? Muchos. Si tú estás pensando matemáticamente, yo estudié matemática en la general básica y en el bachiller. Aquel año, cuando estudiaran 4 años fuertes de bachillerato, que había que estudiar matemáticas, había que estudiar álgebra y trigonometría y geometría y todas esas cosas. Muy bien, a ver una cosa. Dice el texto, muchos. ¿Qué es más? ¿Todos o muchos? Todos. Entonces, si tú estás haciendo una operación matemática, tú pones todos, debajo pone menos muchos, ¿y cuál es el resultado? El resto, algunos, el resto, los que quedan, y eso es lo que el versículo está diciendo. Mire qué sencillo es el texto, no es tan complicado. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos sustraídos de la totalidad. La totalidad está muerta, enterrada. De esos que están enterrados, muchos son resucitados, pero el resto queda en el sepulcro. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Vamos a leer el resto. Polvo de la tierra. Unos, esos que son resucitados, esos muchos, para vida eterna. Los que se han quedado, que no fueron resucitados, esos para vergüenza y confusión perpetua. Porque esos que no son resucitados, cuando los muchos sean resucitados, serán resucitados ¿cuándo? ¿Cuándo? En el trono blanco, el juicio, el gran juicio del trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí es cuando resucitan esos. ¿Y para qué resucitan? Para vergüenza y confusión perpetua. Porque así como cuando el rapto tenga lugar, todos los que comparecen delante del tribunal de Cristo, todos son creyentes, los que comparezcan delante del gran trono blanco, todos son inconversos. Muy bien, la resurrección. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña que habrá una resurrección. Ya hemos visto Daniel 12:3, Filipenses 3:20 y 21, Juan 5:28, 29. Tremendo pasaje ese de Juan 5. Mire lo que dice el Señor ahí. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que hicieren lo bueno, eso equivale a los muchos de Daniel, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, eso es los que quedan hasta el final, a resurrección de condenación. De manera que ahí está el texto, los versículos. La Biblia habla de dos clases de resurrecciones. Dos clases. Habrá una primera clase, aunque la Biblia no usa la palabra clase, yo tengo que usarla teológicamente para explicar esta cuestión. Habla de una primera clase y de una segunda clase. Primera clase porque, como acabamos de leer ahí en San Juan 5:28, es resurrección para vida. Esa sería primera clase. Pero la primera clase de resurrección es en etapas. No resucitan todos el mismo día, no resucitan todos a la vez. Esto lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Habla de, creo que es versículo 24. Dice Pablo allí, en su orden. Mire lo que dice allí Pablo, en su orden. Dice, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Y esa palabra que ahí se traduce orden, tagma en el griego, orden, es como rango, es la palabra rango, como en el ejército, hay rango. Bueno, esa es la palabra que se utiliza ahí, orden. Y él va a describir luego cómo será ese orden, cómo será ese orden. La primera clase de resurrección, esta es para vida. Se realizará en etapas. Resurrección de Cristo. Él es el primero en la resurrección, es lo que dice el texto. Luego, resurrección de la iglesia, los que son de Cristo en su venida. Todo eso es primera resurrección. ¿Por qué es primera resurrección? Porque es para vida, es para el cielo, es para la gloria, es para felicidad eterna. Y luego, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, eso tendrá lugar al principio del milenio. Antes de que se inaugure el milenio, habrá esta resurrección de santos del Antiguo Testamento. Probablemente a eso es a lo que Daniel 12:2 se refiere. Y luego, la resurrección de los mártires de la tribulación. Hay mártires de la primera mitad y de la segunda mitad de la tribulación. La resurrección de esos mártires también será primera resurrección. De manera que esto se refiere a primera clase de resurrección. ¿Por qué? Porque es para vida, para vida. Todo lo que es resurrección para vida es primera clase de resurrección. Luego la segunda clase será para condenación. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese es un pasaje triste y doloroso. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice allí el apóstol, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie porque van a recibir la sentencia. Cuando el juez va a dictar sentencia, el reo tiene que ponerse en pie. Y los libros fueron abiertos, los libros, plural. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué el libro de la vida? Para que los que están ahí vean que sus nombres no están inscritos en ese libro. ¿Y por qué no están inscritos? Porque no creyeron. Murieron sin haber creído. Murieron en sus pecados. Y por lo tanto, ahí están. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados los muertos, por las cosas
que estaban escritas en los libros según sus obras, de manera que esos libros son los libros de las obras de esos que comparecen allí. Todo eso tenemos que entenderlo, que Juan está utilizando ese vocabulario para que nosotros podamos entender. Cuando un reo comparece delante de un juez, cuando una persona, voy a quitar la palabra reo, cuando una persona comparece delante de un juez, esa persona es culpable o inocente. El juez, ningún juez, hace a alguien culpable o inocente. El juez no hace eso. El juez examina las evidencias, lo que tiene ahí escrito, los datos, las pruebas, lo que está escrito. Y entonces, sobre esa base, el juez declara que esa persona es culpable o que esa persona es inocente. Las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y evidentemente, como he dicho ya, todos estos que comparecen aquí son culpables. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Gente que ha muerto, que ha ido a parar al mar. La muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. El Hades es el sitio donde van los muertos. Y la idea ahí es que habrá una resurrección, incluso para aquellos que han muerto sin Dios, sin Cristo. ¿Por qué es esto? Porque cuando Dios creó al hombre, formó su cuerpo del polvo de la tierra, y luego Dios sopló en el hombre el nefish, el soplo de la vida. El hombre fue un alma viviente. Dios sopló, la palabra soplo, ruach, espíritu, y el hombre fue un nefish viviente, un ser viviente, un ser viviente. El hombre no es solo espíritu o solo cuerpo. El ser humano es la unión de espíritu con cuerpo, de una parte espiritual y una parte física. Y es por eso que habrá una resurrección, tanto para nosotros los creyentes, como para aquellos que no son creyentes, que también van a resucitar. A ver, dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Importante eso, cada uno. No es juicio colectivo. La gente hoy, la sociedad tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, las naciones no sé qué tienen la culpa. Dios va a juzgar a cada uno, cada cual es responsable delante de Dios, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte segunda. Yo no he logrado todavía desentrañar bien eso. Pero yo me pregunto si uno de los sufrimientos grandes que habrá en el infierno, en el lago de fuego, cuando dice ahí la muerte segunda, es que después de haber resucitado y de haber sido juzgados, esos que son lanzados en el lago de fuego van allí sin cuerpos. Y uno de los pesares de ellos es el hecho de no tener cuerpo. Eso es una lucubración, una especulación de mi parte. No tengo manera de probarlo. Pero a veces he pensado en eso, porque el ser humano necesita un cuerpo. Necesita un cuerpo. Eso es parte de su ser. Eso es parte de su propia existencia. Y me pregunto yo si ese sufrimiento que se va a experimentar en el lago de fuego por los que estén allí es por el hecho de que sus personalidades están allí, sus espíritus estarán allí, estarán sufriendo por toda la eternidad, pero no tendrán un cuerpo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla
ampliamente acerca del tema de la resurrección. Y ese es un pasaje tremendamente importante que Pablo basa la resurrección. Toda resurrección está basada en la resurrección de Cristo, porque en tiempos de Pablo, allí en Corinto, había algunos que negaban la resurrección. En el primer siglo hubo muchas herejías. Algunos, Himeneo y Fileto, Himeneo y Alejandro, decían, no este Alejandro, aquel de allá, que la resurrección ya era, que ya había pasado, que no habría más resurrección. Y Pablo condena eso. Eso era en Éfeso, porque Pablo escribe a Timoteo de ese tema. Evidentemente allí había muchas herejías. Y en Corinto también el gnosticismo había comenzado a dar sus primeras señales de existencia. Y Pablo explica allí esto de la resurrección y lo basa en la resurrección de Cristo. Si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, versículo 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y evidentemente algunos en la iglesia en Corinto, donde había tantas herejías, y entre paréntesis, donde había tantos brotes carismáticos, la gente quiere hacer mucho de esto, que se fijen que ese carismatismo en su génesis, en su origen, dio pie a muchas herejías. Y luego Pablo explica en el resto del pasaje por qué hay resurrección. Si Cristo no resucitó, estamos muertos, estamos perdidos. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, estamos perdidos y los que han creído también están perdidos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra salvación. ¿No lo dice así Romanos 4:25? ¿Qué dice Romanos 4:25? Que Él fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucitó de los muertos, señores, estamos perdidos. Es más, esta reunión o reuniones que hemos tenido aquí esta semana han sido tonterías, absurdas. Cuando nos reunimos los domingos, absurdo, tontería, debemos de estar haciendo otra cosa. Si la verdad fundamental, imprescindible de la fe cristiana, ¿cuál es? Cristo vive. Eso es. Esa es la verdad fundamental de la fe cristiana. Cristo vive. Ahora, Pablo explica aquí más adelante, capítulo 15, mira el versículo 35. Mira el versículo 35 del capítulo 15 de 1 Corintios. Lo leo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Y qué respuesta le da Pablo? Mira la primera palabra del versículo siguiente. ¿Qué le dice Pablo? Necio. Ponte a hacer preguntas tontas. Y Pablo te va a decir muchas veces, necio. Ahí está el versículo. Siempre ha estado ahí, hermanos, ahí. De ahí nunca se ha apartado. De ahí no ha salido. Desde que tengo una Biblia, ese versículo está ahí. Dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Planta un granito de maíz, millo, como le llaman aquí, millo. Planta un grano. ¿Cuándo va a surgir la plantita? Después de que ese granito ha muerto. Tiene que morir ese grano. Y cuando muere, la vida que tiene dentro ese granito surge. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces, otra de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El cuerpo que nosotros tenemos ahora es un cuerpo terrenal. Este cuerpo que tenemos ahora solo sirve para la tierra. Miren los astronautas cuando van por ahí, tienen que ponerse todo ese... No pueden ir como vamos nosotros, no pueden salir, tienen que ir vestiditos de trajes de astronautas, porque este cuerpo está hecho para esta tierra. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra de la gloria de la luna, otra la de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, cuerpo psíquico, cuerpo animal, resucitará cuerpo pneumático, cuerpo espiritual. Yo no he puesto ese versículo ahí. Ahora tenemos un cuerpo que es para esta tierra, para este mundo. Pablo le llama un cuerpo animal en el sentido de que es el cuerpo que está preparado para este medio. Pero un día tendremos un cuerpo espiritual. Ahora estamos hechos de una sustancia material. Un día Dios nos va a dar un cuerpo que estará hecho de una sustancia espiritual, un cuerpo apto para el cielo, para la eternidad, para estar en su presencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre, el Adán del Génesis 1 y 2 y 3, Adán, alma viviente. Dios sopló en sus narices el ruaj de la vida y fue el hombre un ser viviente. Dice ahí un alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Un día tendremos un cuerpo, como dice Pablo allí en Filipenses 3, 20 y 21. Dice, porque nuestra ciudadanía, la palabra que aparece allí, dice el griego polituma, ahí viene la palabra política o viene la palabra comunidad, como la comunidad británica. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? No de los cielos, sino de polituma. Ese es el sujeto, el antecedente de esa palabra. El antecedente. De esa polituma, de esa comunidad, de donde esperamos, de ahí esperamos al Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Dice Pablo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que ha sido humillado por el pecado, y lo transformará. Habrá una metamorfosis.
lo transformará en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo soy de los que piensan, esto lo aprendí de un maestro mío, tremendo profesor, Chester Woodring, anciano de una de nuestras asambleas en Dallas. Tremendo maestro, me enseñó cosas tremendas, cosas que ahora yo reflexiono y digo, qué barbaridad. Él nos decía cuando, estuve leyendo el pasaje hoy en San Juan 20, cuando el Señor apareció a María Magdalena, y dice que el verbo que usa allí es doqueo, a Magdalena le pareció, lo confundió. María Magdalena lo confundió con el hortelano. Y Chester Woodring nos decía, el Señor que vamos a ver no se parece en nada a un hortelano. No habrá manera de confundirlo. Y efectivamente, si uno lee Apocalipsis 1, donde es descrito de cabeza a pies, no hay manera que se pueda confundir con un hortelano. Y su idea era una sugerencia, y yo creo que tiene mucha razón. Esto no es para que alguien lo tome dogmáticamente, que entre la ascensión a la gloria y su sentarse, por así decir, a la diestra del Padre, el Señor recibió el cuerpo de su gloria, el cuerpo de la gloria suya, que no es exactamente el cuerpo con el cual Él resucitó de los muertos. Es el cuerpo de Él que nosotros vamos a ver, que se describe allí en Apocalipsis capítulo 1. Su cabeza, su cabello, sus ojos, sus lomos, su vientre, sus piernas, sus pies de bronce bruñido. Y ahí no se habla nada de que las marcas de los clavos, yo sé que eso a veces pesa un poco en nosotros porque esperamos que cuando lleguemos al cielo vamos a poder identificar al Señor por las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. La Biblia no dice eso, dice que verán aquel que traspasaron, pero no verán, no dice que lo identificaremos, pero sí lo identificaremos como está descrito allí en Apocalipsis capítulo 1. Entre paréntesis, si os fijáis, con esto voy a terminar por hoy. Si os fijáis, todas las veces, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos los que han visto al Señor, todos, Moisés, Isaías, todos los que han visto al Señor, Daniel, han caído al suelo como muertos. Han caído al suelo como muertos por el poder y el resplandor y la gloria y la santidad de su presencia. Digo esto por esta cuestión que yo oigo por ahí de los carismáticos, que el Señor me dijo, que oí la voz, que lo vi no sé dónde, que tú ves, y siguen sonrientes, muy campantes, como si nada hubiese ocurrido. Y yo lo que os digo es, leed la Biblia y ved que todo aquel que ha tenido la experiencia de haber visto al Señor, todos, sin excepción, han caído al suelo como muertos, porque Él es santo, 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 glorioso, y ese es el Cristo que esperamos, ese es el Cristo en cuya presencia anhelamos estar, y vamos a estar, y lo vamos a ver su rostro, y vamos a tener su nombre escrito. Amén.